están, queridos amigos? Bienvenidos al programa Conversando en Familia. Hoy sábado tenemos una invitada muy especial. Ella viene directamente desde el hermoso país de México. Vamos a tener la oportunidad de conversar con Cristal Ávila. Ella es de formación psicóloga, pero también tiene una maestría en terapia familiar sistémica. El tema que vamos a conversar el día de hoy es la comunicación asertiva con los hijos adolescentes. Damos la bienvenida a Cristal. Buenas tardes. Adelante, Cristal. Puedes activar. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Cómo estás? Estaba comentando a los amigos de Lima, Perú, que tú nos estás visitando, bueno, de manera virtual, obviamente, desde el hermoso país de México. Cuéntanos, ¿cómo están por allá? ¿Cómo está la ciudad, la temperatura? ¿Qué nos podrías decir un poquito? Hermosa la temperatura en Monterrey, Nuevo León. Le dicen la ciudad de las montañas, donde está el Cerro de la Silla. Acá se encuentra tu servidora. Ahora sí que de Monterrey para Perú. Bien contenta por tu invitación. Muchas gracias. Sí, gracias a ti por este tiempo, por esta disponibilidad de poder conversar. Al mismo tiempo queremos agradecer a todas las personas que están empezando a sintonizar, aquellas personas que verán el programa luego seguramente porque va a quedar grabado, va a quedar registrado, y el propósito de estos temas del programa Conversando en Familia es traer a una serie de profesionales de diferentes especialidades. Tenemos desde abogados, médicos, coaches, psicólogos, educadores, obstetras, en fin, todas las especialidades, porque cada quien tiene un cúmulo de experiencia, de conocimientos valiosísimos que aportar a la sociedad, de manera especial a la familia, porque nosotros, como ONG Fortaleciendo a la Familia, llevamos una serie de temas importantes para la familia. Queremos que exista una mejor comunicación, una mejor relación, que mejoren sus conflictos intrafamiliares, que sucede mucho, y ahora con el tema de la pandemia y el confinamiento, las cosas se han acentuado, los ánimos se han exacerbado, hay más tensión, más ansiedad, más preocupaciones, muchas pérdidas humanas también, de tipo laboral, en fin, de toda índole, y los problemas un poquito se han acentuado. Y este tipo de programas tiene el propósito de llevar una ayuda valiosa a las personas, a los padres de familia, que es nuestro segmento más importante al cual nosotros nos dirigimos, pero claro está que este programa es abierto para toda la familia, para todas las personas. Muy bien, mi querida Cristal, quisiera hacerte una primera pregunta un poquito para que nos puedas ahondar o esclarecer el tema. En cuanto a la maestría que tú realizaste, nos dices que tienes una maestría en terapia familiar sistémica. ¿Qué debemos entender o qué se entiende por terapia familiar sistémica? Gracias, Clau. Bueno, al decir terapia familiar sistémica, lo que quiere decir es que sí trabajamos con el enfoque de la familia y lo idóneo es trabajar en conjunto, en el olón conyugal. Vamos a decir que tengamos algún problema con alguno de nuestros hijos. Generalmente, muchos papás llevan al niño, al adolescente, a terapia y él es el problema. Entonces, la visión sistémica te invita a que entiendas que todos somos parte del mismo sistema y que no se ve a la persona como un enfermo, sino como a lo mejor puede ser el paciente identificado o el que lleva el síntoma, pero a veces lo vemos como nosotros más como algo positivo. Esta persona es quien mantiene ya sea unido el sistema familiar y a través de las interacciones que generan entre ellos podemos nosotros interactuar y hacer ciertos cambios para generar cambios positivos, adecuarlos a un contexto más saludable y óptimo, independientemente de que se trabaje completa la familia o todos los que son pertinentes para la solución del conflicto, o bien aún y que trabajamos de manera individual. Hay gente que dice yo quiero trabajar solo, se respeta, pero siempre vemos el panorama desde un contexto sistémico familiar. Todos pertenecemos a parte de un sistema, venimos arrastrando creencias, ideologías,
de mamá, de papá, y estos a su vez de sus papás o sus antepasados. Entonces luego ya yo traigo esto, más llego a la escuela y voy adquiriendo conocimiento y aprendizaje de mis maestros, de mis amigos más cercanos, y todo esto va generando aprendizaje y conocimiento nuevo. Entonces nosotros nos encargamos de ver eso, todo el contexto familiar donde se desenvuelve la persona para poder entender en dónde se encuentran ciertos patrones que son los que generan esta disfunción en el sistema, llámese una conducta inapropiada o que a veces hay problemas con los papás, que le llamamos periférico, papá periférico, o la mamá demasiado ligada a uno de sus hijos, o puede ser con el papá, pero todo eso es lo que estudiamos nosotros con la visión sistémica familiar, o sea, parte de un todo y a la vez somos seres individuales y únicos en nuestra propia esencia. Es muy interesante lo que me manifiestas y efectivamente cuando algún integrante en la familia, estoy pensando en un hijo, tiene o manifiesta alguna conducta, algún mal comportamiento o algún problema de agresividad, por ejemplo, no falta de comunicación o se retrae o pasa algo, entonces muchas veces es un indicativo de lo que está pasando en su casa como concepto de familia, ¿no? Porque el niño es un reflejo del hogar, es un reflejo de lo que pasa en su casa, ¿no? Entonces, es bastante común, por ejemplo, en los colegios, cuando la profesora nota alguna inconducta, de algún mal comportamiento, vamos a decir, del niño, llama a sus padres y muchas veces o más de una vez sale a flote, sale a la luz que hay un problema de fondo. En algunas ocasiones los niños son víctimas de sus padres porque los padres son los principales maltratadores. Entonces el chico va al colegio y simplemente reacciona una conducta o un patrón que viene desde casa. El tema es bastante amplio y vamos a tener oportunidad justamente de conversar hoy sobre el tema la comunicación asertiva con los hijos y en este caso hijos adolescentes. Es una etapa muy especial, una etapa un poco difícil, dicen algunos padres. Algunos otros padres tienen un poco de temor. Uy, la adolescencia, qué miedo. ¿Por qué? Porque es una etapa de cambios, ¿no? Es una etapa de transición donde el niño deja de ser niño para convertirse en un joven, pero es una etapa de tránsito. ¿Qué nos podrías decir? ¿Qué tips, qué recomendaciones nos podrías decir al respecto? Gracias, Clau. Mira, se dice mucho, existe ese mito de que la adolescencia es una etapa de rebeldía, de cambios y que todos vamos a, casi creo, a sufrir. Pero yo creo que estamos estigmatizando esta etapa que finalmente es algo natural de la vida. Si bien las hormonas se empiezan a acelerar y andamos como que buscando identidad con nuestros pares, yo los invitaría más que todo que se concentren, que finalmente nuestras emociones saludables o nuestro ego fortalecido se da desde los 0 hasta los 7, 8 años de edad. Realmente si yo trabajé con mi niño esa comunicación asertiva, no tendría por qué haber un cambio tan drástico en la adolescencia. Y si bien, ay, Cristal, pues, ¿cómo le hago si nunca me acerqué, no jugué con mi niña, con mi niño? Ahora, ¿cómo le hago? Porque como que se está poniendo medio rebelde ahora la pubertad, la adolescencia. Bueno, entender que este patrón o este condicionamiento que entendió tu hijo sobre ti, que vivías en el trabajo, que vivías estudiando, que X actividades que nos envolvemos a veces los papás, tenemos que entender que es un cambio paulatino, que no podemos exigirle de la noche a la mañana, quiéreme, ponme atención, hazme caso a la primera, dime quiénes son tus amigos, dime si ya tienes novio o novia. Toda esta serie de cosas que a veces nos inquietamos porque empezamos a notar que se aíslan más, que ya no platican igual que antes siempre estaban encimados a veces con nosotros y ahora al revés les dices, vente, vamos a ver una película, vamos así. Sí, y se viven en su cuarto, o viven en la computadora o con el celular. Tenemos que entender que poco a poco debemos ir
cerrando como candaditos o cerrando llaves, ¿no? Que le llamamos también, para poderlos invitar a que se integren más al sistema familiar. Es decir, que a lo mejor si una problemática es el celular, no es que se desvela mucho, pues pon reglas y límites. También esa es mucho de las premisas que trabajamos en la visión sistémica. Trabajamos mucho bajo reglas, bajo compromisos y medimos mucho los límites que hay en casa. Siempre pregunto, oye, dime tu reglamento de la casa. Y se quedan, ¿cómo? O sea, y les dices, sí, o sea, en tu trabajo tú sabes que no puedes hacer esto, 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 y tienes derecho a esto, esto, esto. Sí, bueno, pues lo mismo pasa en casa. Hay reglas implícitas y explícitas, pero hay veces que no somos lo suficientemente claros en las implícitas. Entonces, cuando esto no está muy entendido por todo el sistema familiar, por eso es ahora sí como con peras y manzanas, pueden hacer un rol barrer la casa, a quién le toca sacudir. Yo siempre les invito mucho que así tengan niños de 2, 3 añitos, enséñalos a recoger sus juguetes, enséñalos a que doblen su ropa, a que pongan sus tenis en su lugar, aunque no lo hagan de la forma que tú esperas, porque finalmente son personitas chiquitas. Entonces, solamente darles la oportunidad que a su grado de conciencia y su madurez se sientan comprometidos a hacer una responsabilidad y finalmente van creciendo y te van ayudando, o sea, van entendiendo de que yo me quito mi ropa sucia y la pongo en el cesto donde debe ser en lugar de en el suelo. Yo me quité los tenis, los pongo donde van los tenis en lugar de dejarlos abajo de la cama. Yo ya sé que me toca poner los platos a la hora de la comida y los vasos. Entonces, todas estas pequeñas acciones son las que van generando que vayan sintiéndose parte del sistema, los ayudas a tener compromiso y a ser colaborativos, porque luego también por eso crecemos como que muy egocéntricos de que quiero que me sirvan, sobre todo en la adolescencia, de que sírvanme, yo soy como un gato que quiero que me atiendan de todo a todo. Entonces, esto es lo bonito, pero lo tenemos que hacer ahora sí que muy sutilmente, invitándolos como que hazlo y sí ser muy claro, no decir, es que no me gusta que eres esto, porque empezamos muchas veces con la misma frustración de los papás a estar diciendo lo negativo en lugar de dar la indicación de lo que espero. Pon los platos, por favor, y los vasos para la comida. Necesito que recojas tu cuarto. Puedes hacer negociaciones, o sea, desde a qué hora vas a recoger, ya sea a las 9 de la mañana, a las 11, tener diferentes. Pero finalmente tú te vas a poner un horario, le vas a poner un horario a tu adolescente para que recoja su cuarto. ¿Y cuál sería la consecuencia? Y si hace algo bien por muy mínimo, también hay que aplaudirle o hay que abrazarlo, no todo tiene que ser material. A veces nos vamos mucho con eso de que pues no tengo dinero para irme o ahorita hay pandemia, no podemos salir a muchos lados. Bueno, pero ¿qué hay del tiempo en calidad? Jugar juegos de mesa, válgame la redundancia, tener un jueguito de mesa, jugar al basta o qué sé yo, no sé cómo se llame allá en Perú, cosas que pueden hacer que la familia se integre en una misma actividad, irse a un día de campo, ir a jugar básquet, ir a jugar fútbol, no sé, muchas cosas que se pueden hacer realmente para hacer, ahora sí que jalar poco a poco a nuestro adolescente. Si tú crees que el celular es un factor distractor, pues también tienes que poner límites en ese sentido. El celular, a qué hora se apaga, o si tienes la facilidad de aún controlar ese celular, pues entonces pídele que te lo entregue antes de ir a dormir, a lo mejor desde las 9 ya terminó tareas y demás, pues entonces se recoge el celular, dependiendo de la edad, porque también finalmente siendo adolescentes pues necesitan esa etapa de autonomía,
de identificarse con sus iguales y sí tenemos que darles ese espacio de privacidad para que puedan socializar, así sea en red, con sus amigos, ¿no? Porque ahorita a muchos les está tocando padecer este aislamiento de no salir a las clases, no salir ni con los amigos. Entonces tenemos que ser un poquito empáticos, porque si nosotros a veces como adolescentes, ya me siento adolescente, como adulto, nos frustramos o sabemos que caemos en depresión, caemos en ansiedad, pues imagínate un niño o un adolescente. Es totalmente normal que pudiera también atravesar una rachita de cambios de estados de ánimo, pero hay que ser muy, ahora sí que muy analíticos, estar muy atentos, que si siempre es muy merolico y de repente no, algo está pasando y hay que estar muy atentos, o viceversa, es muy callado y de repente anda muy eufórico, bueno, ¿qué está viendo? ¿Qué está haciendo? ¿Con quién se junta? Y una pregunta que yo les quisiera hacer a tus seguidores, a tu auditorio, es si realmente conocen a sus hijos y dicen, seguramente pues que sí, obvio, son mis hijos, pero realmente los conoces lo suficiente, sabes quiénes son sus amigos, los nombres al menos de 3 a 5 amigos, amigas que tiene. ¿Sabes cuál es su comida favorita? ¿Sabes qué ropa no le gusta que le compres? O sea, por nada se te ocurre regalarle cierto tipo de ropa. ¿Sabes que no le gusta que lo subas a redes sociales, que lo expongas? ¿Sabes que le gusta mucho subir sus selfies, pero que no hables, no expongas papá o mamá, o sea, yo sola, yo solo? Todo eso es que hagas una conciencia plena de que si realmente sí conoces todos estos conceptitos, fueron preguntas bien simples, pero que a veces damos por hecho y hay veces que decimos, no sé ni qué color le gusta, no Sí, sé eso, cómo y se llama. permíteme una pequeña interrupción. Has hecho varias definiciones que vamos a ir, si el tiempo nos permite, ir desmenuzando, como decimos acá en Perú, para ir abordando o ampliando parte por parte. Pero lo que acabas de decir es importante, ¿no? Y eso sucede a menudo acá en Perú y creo que en todas partes también. Muchas veces los padres se parte de la premisa, claro, sí conozco a mi hijo, ¿cómo que no, no? Y cuando se le pregunta, ¿y quiénes son sus amigos? Se queda pensando, ¿no? ¿Y qué comida le gusta? ¿O qué música, grupo musical, ¿no? ¿O cuáles son sus hobbies? Se queda en silencio. Entonces, eso evidencia que el papá o la mamá no conoce como él pensó conocer y eso es un indicativo para que en adelante busque acercamientos, busque conversar con el hijo, conocer al hijo, ¿no? Entonces es importante la interacción. Yo quisiera retroceder un poquito cuando dices, por ejemplo, el tema de que en casa obviamente los padres son los principales formadores, educadores de sus hijos, todo nace en el hogar, los principios, los valores, las costumbres, los hábitos, las tradiciones, ¿no? El reglamento interno también, por supuesto, ¿no? Cada familia tiene sus propios usos y costumbres, vamos a decir. Entonces, es bueno que el niño o el joven, todos quienes vivan en casa, tengan en claro qué está permitido y qué no está permitido, qué hacemos y qué no. En cuanto a poner los límites, lo ideal es que eso se establezca desde pequeños, ¿no? Porque el niño se va afianzando, va acostumbrándose y ya. Pero, ¿qué consejo dieras a aquellos hogares donde nunca hubo reglas, donde nunca hubo límites? Los chicos dicen y hacen cosas y bueno, los papás, bien, gracias, no reaccionan o si quieren reaccionar, ya el joven, el adolescente está medio desbordado, vamos a decir, y le cuesta, ¿no? La vez pasada conversaba con una señora que es abuela y tiene un nieto que comentaba que la abuela quiso quitar el celular porque decía que el nieto estaba muchísimo tiempo enchufado en el celular y no solamente se reducía a la parte académica que naturalmente hay que estar conectados para hacer las tareas, las clases, etcétera,
sino que iba más allá y no necesariamente era para indagar los temas, profundizar los temas, ¿no? Sino ya era la parte de ocio, vamos a decir, las distracciones, las redes, etcétera, ¿no? Que está bien, pero un tiempo prudencial, razonable, ¿no? Entonces, la abuelita que quiso quitar el celular y era como vio la transformación del nieto que gritó, se alteró y creo que hasta le insultó, que, o sea, de mala forma, tuvo una reacción tremenda. ¿Qué hacer con esos adolescentes, vamos a decir 13, 14, 15 años, que no encuentran otra forma de pasar los días, que es enchufado en las redes? ¿Qué consejos pudieras dar a los padres? Claro, claro. Mira, yo lo que los invito obviamente a todos es de que si están teniendo problemas y se sienten que se les está saliendo de control una conducta con alguno de sus hijos, sobre todo los adolescentes, tienen que acercarse con un profesional, sobre todo con un terapeuta familiar o sistémico. ¿Por qué? Porque el enfoque, como les dije al inicio, vemos muchos parámetros desde lo conductual, pero no nos enfocamos nada más a conductual, por eso no somos conductistas. Vemos de cognición, pero no somos cognitivos únicamente. Entonces, está fundada varias escuelas, desde varias escuelas, modelos educativos, digámoslo así. Entonces, trabajamos sobre estrategias, soluciones, obviamente no nos enfocamos mucho en el problema, sino en la posible solución. Ahorita tú hacías una observación que me pareció bien interesante y sí es muy dada, tristemente, cuando a veces traemos muchos problemas, sobre todo los maestros que traen problemas con la conducta de algún alumno y que se indaga a profundidad. Siempre pasa de que hay violencia en casa o que alguno de los padres es un padre ausente, o sea, sí vive en casa, pero realmente no se involucra en la vida de sus hijos y eso es muy, muy triste. O hay problemas de alcoholismo o hay drogadicción, digo ya en casos muy extremos. Están atravesando a veces los papás separación o divorcio, entonces todo esto puede generar ahora sí que estrés a los hijos y no saben cómo manifestarlo. Entonces tengo coraje y empiezo a agredir a la maestra o ya agredí a algún compañerito y todo esto pues, se nos sale de control. Entonces yo los invitaría a eso, a que vayan a terapia para que puedan enseñarlos, reeducarlos y no ser soberbios, de decir, a mí nadie me va a decir cómo educar a mis hijos y sobre todo si a lo mejor su terapeuta con el que se acerquen sea demasiado joven, porque eso no tiene nada que ver. Realmente la formación que llevamos nos enseña a ver el contexto general. Por ejemplo, cuando tenemos a la familia, empezamos a ver, ay, pórtate bien, hazle caso a la doctora, que no sé qué, y yo les digo, déjalo, es que sí está poniendo atención. ¿Verdad que estás poniendo atención, Panchito? Sí, a ver, dime qué dije. Y me repite todo, aunque el niño andaba como chiva loca en el consultorio. Y le digo, ¿te das cuenta que sí pone atención? Entonces, eso pasa en el salón y por eso la maestra lo diagnosticó, la maestra, sin ser terapeuta o psicóloga, tiene trastorno de déficit de atención y no le hizo pruebas y no la mandó a ningún departamento de psicología. Simplemente se quejó de que no ponía atención el niño porque no está poniendo atención. Y hay niños que realmente pues están inquietos, pero eso no significa que no estén poniendo atención. Entonces, ahí hacemos como una resignificación, un nuevo concepto para entender que él no es el problema, simplemente que es muy inquieto, pero a la vez es muy inteligente y por eso es capaz de estar jugando y a la vez escuchando las indicaciones de la maestra. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ser súper analíticos, así de estar viendo dónde está el problema del sistema familiar. Te digo, puede ser que el papá a veces se envuelve mucho en el trabajo y no se involucra en las cuestiones de sus hijos y le deja todo en lo que, digamos, le otorga el poder a la mamá. Y a veces la mamá pues ya se le sale de control porque tiene muchos hijitos que atender y entonces le dicen al papá y el papá
en lugar de pues ver cómo me acerco, me hago su amigo, le doy cariño, le da de tundas. A veces, tristemente, eso es lo que también vemos en consultoría, que los papás o las mamás, puede ser, pierden el control, o sea, uno de los papás, y lejos de que es muy rebelde, pues es rebelde porque, imagínate, no le pones atención y luego la poca atención que le pones es para juzgarlo, para golpearlo, pues obviamente más violencia, violencia siempre va a generar más violencia. Entonces, yo creo que lo más bonito siempre es el amor incondicional y no quiere decir que seas permisivo, simplemente que desde el amor entiendas que tenemos que hacer cambios. Yo lo veo, los soluciones siempre son desde los patrones de conducta. Generamos nuevas acciones para aprender a hacer cambios paulatinos, no de la noche a la mañana, sino que a través de pequeñas actividades, ejercicios propiamente ya cognitivos, hipnosis, trabajamos muchas cosas en terapia y se llevan cosas para trabajar en casa y esas son las que generan finalmente cambios muy, muy rápidos en muy poco tiempo. Claro, una acotación que podría mencionar es también que los padres, en este caso los adultos, ¿no? O cualquier otro adulto que vive en casa, tiene que también saber gestionar sus emociones, porque sucede más de una vez que le gana la ira, la rabia, entonces habla palabra y media, grosería, y si es que acaso no termina golpeando, lo cual es una cosa censurable, por supuesto, no puede controlar su genio, su temperamento, su mal humor, su irritabilidad. En esos casos, cuando ya se desborda, claro, lo recomendable es ir al terapeuta para que pase unas sesiones que puedan ayudarlo. Eso es por un lado. Por el otro lado, también sería bueno que los padres aprendan a expresar las emociones, expresar los sentimientos. Yo hago bastante énfasis en esta parte porque tristemente vemos a muchos hogares, padres de familia o personas en general que evidentemente aman a sus hijos, le prodigan todo tipo de atenciones, cuidados, pero hay algo que les está faltando y es verbalizar. Por ejemplo, a muchos padres les cuesta decir, hijo, te quiero mucho, eres muy importante para mí, voy a estar contigo en las buenas y en las malas, eres grande, vas a lograr todos los objetivos que te propongas. En fin, cada padre o madre tendrá alguna frase que guste expresarlo con amor, con cariño, ¿no? O de repente expresarle un fuerte abrazo. ¿Hace cuánto tiempo el papá o la mamá no le abraza a su hijo, no? No le da expresiones de valía, de afecto, ¿no? De valoración. Entonces, el hijo de todas las edades, adolescentes mayor aún, con mayor razón, necesitan escuchar de sus padres, necesitan ver y sentir los afectos de los padres también, ¿no? Es una forma de tender vínculos, de acercar, de tender puentes, ¿no? ¿Y qué consejo pudieras dar a aquellos padres de familia? Porque también sucede en la vida diaria. Hay algunos padres, cuando yo conversaba con un papá, o más de uno, tiempo pasado, y yo le decía, ¿y tú le expresas ese cariño que me dices que sientes por tu hijo? Y me decía, no, pero si mi hijo se supone que ya sabe que yo lo quiero. O sea, parten de una premisa es que mi hijo debe intuir o inferir, suponer que yo lo quiero. Entonces no es así, o sea, no siempre es así, o sea, no debiera ser así. ¿Qué consejos pudieras decir a aquellos padres de familia que no verbalizan sus sentimientos, como también sus emociones? Hay momentos, días difíciles para todos y uno está malhumorado porque en el trabajo pasó tal o cual actividad o en la coyuntura, factores externos, etcétera. Y en ese momento, cuando uno está acalorado, no es un buen momento para conversar con los hijos, ¿no? Porque puede llegar a rencillas, conflictos innecesarios. Es bueno decir, por ejemplo, no voy a conversar en este momento, estoy mal, voy a descansar un rato, 10, 15 minutos, salgo, me voy al cuarto o doy una vuelta y regreso para conversar más tranquilo, más calmado, en mejores términos. Pero, ¿qué consejo pudieras dar a los padres, aquellos que no expresan sus emociones o sentimientos y aquellos que lo dan por descontado? Lo que yo les invito es realmente a que ellos aprendan a trabajarlo mediante terapia o coaching. ¿Por qué? Porque realmente eso es lo que yo le estoy transmitiendo a mis hijos. Hay veces que dicen, en terapia me dicen, pues es que mis papás, imagínate,
a la antigua, entonces todavía eran más severos los castigos, los maestros tenían otro tipo de autoridad sobre los alumnos, o sea, les daban de tundas si se portaban mal. Entonces dice, pues a mí no me daban abrazos, entonces a sus hijos no les dan tampoco abrazos. Entonces yo les digo, bueno, ¿y qué pasaría si tú, siempre empiezo a generarles nuevas posibilidades? ¿Qué pasaría si tú le dices esto? ¿Alguna vez le has dicho? Hago muchos cuestionamientos y entonces van entendiendo, no, sí, no, sí. Ellos solitos van sacando sus conjeturas y a través de lo que ellos me van respondiendo, yo voy creando, digamos que, bueno, son tareas, les llamo tareas, que no es otra cosa más que actividades que van enfocadas a la solución del problema. Hay veces que te digo, solamente es cuestión de generar cambios en la mente, pero a través del aprendizaje de acciones. O sea, hay veces que le he pedido, no sé, alguna vez tuve un cliente que no era el problema, supuestamente los hijos, y salió en la terapia que dice que uno de sus hijos es muy rebelde, que es insoportable, que no le pueden decir nada porque se pone. Entonces, cuando me dice esto, fíjate, empezó terapia individual, luego viene con su esposa y le dije, está bien, y dijo jugando, a lo mejor esto se vuelve terapia de pareja. Le dije, vamos a ver, yo no te voy a decir, pero qué bueno que vino. Ese día que se sumó su esposa, empezamos a trabajar otras cosas que no me había comentado en la primera sesión mi cliente. Entonces sale el tema del hijo. Y entonces entendí muchas cosas y empecé a hacerle cuestionamientos y se llevó de tarea así de fácil. Se llevó de tarea cosas que iban a hacer lo que se acercara a su hijo. ¿Me creerás que ya dijo, me siento muy bien? Tan grande fue el cambio, Cristal, que me quiero quedar así, pero ten por seguro que si algo pasa, te voy a buscar, porque están yendo las cosas muy bien, no nada más con mis hijos, dice, me he sentido bien en general, ya como que lo unió con sus familiares, con grupos de amigos, entonces fue súper genial del cambio tan radical que tuvo en 2 sesiones. O sea, bueno, es que no lo comenté, pero soy terapeuta sistémico familiar con enfoque breve. Entonces, el enfoque breve, eso es lo que te garantiza, que realmente trabajamos en promedio de 10 sesiones, pero mucha gente realmente, como vamos trabajando muy, muy acelerado desde la primera sesión, hay gente que resuelve en 2, 3 sesiones y queda como nuevo y no necesita las 10. Entonces, eso es lo bonito, que algo que era un síntoma que tenía mi cliente, y al platicar de muchas cosas, porque habló la primera sesión de un montón, la segunda que viene la esposa habla otras cosas, pero que eran totalmente diferentes. Y cuando se lleva consignas sobre su familia, ahí está el cambiazo enorme. Entonces, lo que yo siempre les digo a todos mi gente en mis redes sociales es, el cambio comienza en ti. Tú no puedes querer que tu hijo cambie, tu esposa, tu esposo cambie si no aprendes a cambiar tú. Pero ellos tienen la culpa. No importa quién tiene culpa o quién no. Cambia tu cognición, cambia tus hábitos y vas a generar, ahora sí que un mundo de posibilidades. Por eso es importante que si tu adolescente no quiere ir a terapia, pues no lo forces, pero ve tú y todos los miembros que creas que son pertinentes para generar el cambio. Trabaja tú para que empieces a entrenar tu mente, a entender cómo tienes que poner nuevos límites desde el amor, no ser autoritario, pero sí marcar mucho las reglas, los límites con tu adolescente para que empieces a generar este vínculo de confianza, de cercanía y que haya más comunicación asertiva, ya no esa comunicación tóxica que lejos de que lo quieras acercar, más se aísle de ti. Y también hay que cambiar efectivamente de hábitos, costumbres y de creencias limitantes. Existen muchas creencias que tristemente en muchos casos provienen desde nuestra primera familia, ¿no? Desde los inicios.
afirmaciones que de repente no han construido, ¿no? Yo he escuchado muchas expresiones como, por ejemplo, y duras expresiones, ¿no? Que una mamá le dice a su hijo, es que tú eres burro, tú no sirves para las matemáticas, tú eres negado a las matemáticas. Lo está chancando tanto que el chico crece convencido que definitivamente está negado para las matemáticas y no siempre es así, ¿no? También una expresión importante para redondear es que la palabra tiene poder. De acá un llamado con cariño y atención a los padres de su familia, saber qué cosas se le está diciendo al hijo, porque eso deja huella, para bien o para mal, se le puede marcar al hijo. Entonces hay expresiones que no debiera de decirse, entonces hay expresiones duras, ¿no? Y los hijos, los padres para los hijos son sus superhéroes, vamos a decir, cuando son más pequeños, sobre todo cuando son niños, infantes, ¿no? Ven al papá como lo máximo, y si ese papá o mamá que es lo máximo lo trata de mala manera, lo insulta, lo ofende, lo agrede, lo daña, entonces está marcando en el hijo y está generando, por un lado, resentimiento, por el otro lado, baja autoestima y por el otro lado, está rompiendo una comunicación. Entonces, y eso aflora en la adolescencia, ¿no? Y después algunos padres, algunas madres dicen, yo no sé por qué mi hijo no me habla. Seguramente cuando era pequeño le censuraba, tú cállate, tú no opines, tú no sabes nada. Entonces el hijo dice, ¿para qué voy a hablar si de antemano me están diciendo que no sirve mi opinión? O sea, hay ese tipo de cositas que hay que meditar, hay que analizar y bueno, hay que cambiar esas creencias limitantes por creencias potenciadoras. Sí se puede, ¿no? Adelante. Entonces, cosas así que lo estimulen. Querida Cristal, el tiempo se ha ido volando, volando, volando. Yo creo que va a quedar como capítulo 2 para otra entrevista que con mucho gusto vamos a estar coordinando. Yo quisiera de repente algunas palabras finales, algún consejito, especialmente para los padres de familia, quien es el segmento que principalmente los está sintonizando. ¿Qué les podrías decir? Pues el amor ahora sí que es el mejor remedio. Si aún no entiendes cómo vas a lidiar con tu adolescente, dale un abrazo, aunque te aviente, aunque, ay, quítate, dale un abrazo, dile te quiero, te amo, practica. Si realmente, como bien dices, a veces hay papás que el hijo, hasta para decir te quiero, ves que les cuesta mucho y es que hay que trabajar mucho, mucho, ahora sí que su ego, su estima, porque seguramente tiene un niño interior dañado y por eso está transmitiendo esa falta de afecto con su hijo. Y que entendamos que el celular no es el papá ni la mamá, no lo va a educar, le va a dar información, pero no le va a dar amor. Entonces estamos creando a veces relaciones vacías, vínculos vacíos, y antes, así como tú ahorita nos hacías el comentario, Clau, de que tú no opines, tú esto, ese es a la antigua, ¿no? Pero ahorita imagínate, te doy el celular para que te calles y me dejes hablar con quien estoy. Entonces le digo, ay, es que este niño no me deja hacer nada, ay, es que este niño, le dan el celular, la tablet y el iPad y no sé qué. Entonces el niño está creciendo totalmente aislado. Seguramente va a tener dificultad. Vamos a ver en unos años qué repercusión va a haber el que yo estoy siendo de estos adultos que doy mucho el celular y los niños casi creo ya nacen con el celular. Entonces, lo más recomendable es eso. Si no sabes ni qué hacer, todavía no vas a terapia, no sabes ni con quién ir, hazlo desde el amor. Dale un abrazo, date un abrazo y aprende a trabajar tú. La clave está en trabajar nosotros para que podamos entender mejor a nuestros adolescentes desde el amor. Muy bien, muchísimas gracias, mi querida Cristal. Ha sido un enorme gusto y privilegio estar contigo conversando por este medio. Estoy segura que no será la primera ni la última vez. Vamos a seguir conversando. Muchísimas gracias también a todas las personas que nos están sintonizando, a aquellas personas que hacen réplica de esta conversación en sus redes sociales. Así podemos llegar a más personas. Y también un agradecimiento a aquellas personas que visitan nuestra página web www.fortaleciendoalafamilia.com. Con muchísimo gusto ahí van a encontrar todos los temas que venimos desarrollando con tanto cariño para todos ustedes.
y gracias por esta oportunidad. Conmigo será Dios mediante hasta el próximo sábado. Muchísimas gracias.